Bueno, el tema ahorita es bulbo raquídeo. ¿A nivel de quién? A nivel de los trígonos del hipogloso y del vago. Entonces, en la parte externa de puente, en la fosa romboidea, se va a observar el trígono del hipogloso arriba y trígono del vago, delimitado por el surco limitans o limitante. Trígono hipogloso, ¿qué tiene adentro? El núcleo hipogloso. Trígono del vago, ¿qué tiene adentro? Los tres núcleos del vago. Entonces hay cortes por aquí horizontal, por ahí vamos a ver ese corte entre pirámide, oliva y los surcos. ¿Listo? Bueno, entonces el primer corte es ¿a qué tercio? Superior a nivel de los trígonos hipogloso y del vago. Vamos a hacer un gráfico. Entonces, gráfico anterior. Entonces, vamos a hacer aquí un corte horizontal. Aquí se llama lo que es la pirámide vulvar, cortada de forma horizontal. Aquí vendría lo que es la oliva, vista de arriba. Aquí es surco preolivar y acá atrás surco retroolivar. Surco preolivar y surco retroolivar. Hacia la parte externa vamos a ver un pedúnculo llamado pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. ¿Qué hace él? Comunicar bulbo con quién? Con cerebelo. Formado, o sea, este pedúnculo formado por quién? Por unos fascículos. Por el fascículo espino cerebeloso posterior y por el fascículo olivo cerebeloso. ¿Forman a quién? Forman al pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Del lado derecho, lado izquierdo. Igual aquí vendría cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior. Listo. Hacia atrás vamos a ver un velo. ¿Llamado el velo qué? El velo medular, pero ¿de qué parte? Inferior. Velo medular inferior. Aquí. Ubicamos el cuarto ventrículo. Bueno, entonces aquí en la mitad sería primer trígono del hipogloso. A los lados, ¿quién está? Trígono del vago. Y más atrás, más al lado, el trígono trigeminal. Trígono hipogloso, trígono del vago, trígono trigeminal. Listo. Entonces empecemos con, aquí es anterior, aquí es posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Vista de arriba. Entonces, bulbo tercio superior. Entonces, pirámide y pirámide, formado por quién? Por dos fascículos. Por el fascículo córtico-espinal lateral y fascículo córtico-espinal anterior. El lateral se decusa, el 90% digamos de las fibras se decusan. El fascículo córtico-espinal anterior viene de forma ipsi, no se decusa y viene el 10%. Estos dos fascículos forman la vía piramidal o vía motora, los córtico-espinales, y forman la pirámide vulvar. A los lados está la oliva. Esa oliva está ubicada aquí afuera, la oliva surco preolivar, retroolivar. Surco retroolivar, encontramos que el par 9, 10 y 11. En el surco preolivar se encuentra solamente el par 12. Entonces, afuera, ¿qué es? Oliva. Adentro es el núcleo olivar inferior. Igual de este lado, núcleo olivar inferior. Ese núcleo contiene aquí somas. De aquí sale un fascículo que tiene forma trepadora. Ese fascículo, ¿a quién va a inhibir? A las células del cerebelo. ¿A qué células? A las células de Purkinje. Entonces, el cerebelo, en su capa número 2, tiene células de Purkinje en forma de cebolla, ¿sí? De un bulbo de cebolla. Entonces, célula de Purkinje, ubicada en qué capa? La capa 2 del cerebelo. Entonces, la oliva se une ¿con quién? Con Purkinje. ¿Por qué fascículo? Por el fascículo olivo cerebeloso. ¿Qué hace el fascículo olivo cerebeloso? Comunica núcleo olivar inferior con célula de Purkinje. Ese fascículo viene y va a ¿quién? A trepar a Purkinje y la va a inhibir. ¿Por qué? ¿Por qué inhibe a Purkinje? ¿Por qué Purkinje? O sea, porque el fascículo olivo cerebeloso consta
o produce GABA. Y el GABA es un potente inhibidor, entonces va a inhibir a Purkinje. Fascículo olivocerebeloso. Función, movimientos finos y delgados de los dedos. Para por ejemplo, dibujar, ¿sí? Pintar, etcétera. Listo. Vamos a ver aquí. Aquí la parte medial. Sí, la parte medial aquí. Medial. Vamos a ver lo que son un lemnisco aquí. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí se llamará el lemnisco medio. Aquí la forma, gracilis y cuneatus. Lemnisco medio. Más atrás se encuentra lo que es el fascículo tectoespinal. Función, reflejo audio visuomotor. Reflejo audio visuomotor. Ya, es la parte motriz de donde, de cabeza y cuello nomás. Listo. Y más atrás se observa lo que es el fascículo longitudinal medial. Función, mirada sincronizada. ¿Qué pares? 3, 4, sexto y la parte vestibular del octavo par. Función, mirada sincronizada del fascículo longitudinal medial. Entonces, lemnisco medio, fascículo tectoespinal y fascículo longitudinal medial. Listo. En la parte externa es trígono de hipogloso. ¿Qué encontramos adentro? Un núcleo llamado núcleo hipogloso. El par número 12 o hipogloso solamente tiene una función, un origen real y un núcleo. Entonces, núcleo hipogloso, vean cómo se proyecta, como es eferente, sale ¿por qué surco? Por el surco preolivar. Y se dirige ¿a dónde? A los músculos de la lengua y algunos músculos infraoideos. Entonces, vean, como aquí, surco preolivar, y va a los músculos infraoideos, algunos, y va al músculo de la lengua para moverla. O sea, el núcleo, ¿qué es? El núcleo es motor voluntario o motor esquelético de la lengua. Listo. Afuera sería trígono ¿de quién? Del vago. Entonces, adentro, vamos a encontrar adentro lo que son los núcleos. Hay un núcleo acá que se llamará el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. ¿Sí? Ese ambiguo está ubicado aquí. El ambiguo está acá adelante. Atrás. Digo, un corazón aquí, porque es cardiorrespiratorio, corazón. Y en la parte lateral, encontramos 3 núcleos. Que están rojos se llamará ¿cómo? Se llamará núcleo ambiguo. Antes se llamaba núcleo motor ventral del vago. El verde se llamará núcleo motor dorsal del vago. Y a los lados se llamará núcleo del tracto solitario. Entonces, empecemos con el rojo, con el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es netamente motor voluntario, motor esquelético, ¿listo? Entonces, el núcleo ambiguo es compartido por 3 pares craneales, no se lo olvide. Por el noveno, glosofaringio, por el vago, es el 10º, y por el par 11 o espinal. Entonces, ¿qué hace el núcleo ambiguo en el par 9? El ambiguo en el par 9, ¿qué haría? En el par 9. Bien aquí. ¿Qué hace el ambiguo en el par 9? Inervar ¿a quién? A un músculo, al músculo estilofaringio. Función de eglusión. ¿Qué hace el núcleo ambiguo en el par 10? En el vago, en este núcleo. ¿Qué hace? Inervar a los músculos intrínsecos. ¿De quién? De la laringe. ¿Sí? De la laringe. Por medio del nervio laringio recurrente. Es un nervio motor voluntario para la fonación. ¿Listo? ¿Qué hace el núcleo ambiguo en el par número 11? O sea, el accesorio o espinal. ¿Qué hace? Moverme o inervarme 2 músculos. ¿Cuál sería? El músculo externo cleidomastoideo y al músculo trapecio. Entonces, ya, eso es lo que hace. Entonces, el núcleo ambiguo da 3 funcionalidades. ¿Ya? ¿Para quién? Para el par 11, el noveno,
para el par 10 y para el par 11. Entonces, ¿qué pares craneales comparten al ambiguo? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Función motoras voluntarias. ¿De dónde? Faringe, laringe y músculo del dorso y nuca. Listo. Vamos con el verde. El verde se llamará núcleo dorsal del vago. Ese núcleo dorsal del vago es un núcleo parasimpático. Es el núcleo más importante de la parte parasimpática del bulbo. Entonces, hace parte del vago. Ven cómo va. Él es eferente. Él es parasimpático. Y él se dirige ¿a dónde? A todas las vísceras del cuello, del tórax, del abdomen. Y termina ¿dónde? En la flexura cólica izquierda o flexura esplénica o cólica izquierda. Entonces el vago parasimpático que va del cuello, tórax y abdomen. ¿Qué hace qué hace el núcleo? El núcleo que hace el núcleo función. Regula la frecuencia cardíaca. ¿Qué más hace? Regula la frecuencia respiratoria. ¿Qué más hace el núcleo? ¿Qué más hace? Regula la digestión por medio de la peristalsis, la digestión, ¿sí? Entonces, ¿qué más hace el núcleo del vago? ¿Qué más hace? Entonces función ahorrador de energía, de ATP, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que hace el núcleo dorsal del vago. Entonces, vean aquí, es parasimpático. Por ejemplo, un paciente que tenga un trauma en este núcleo va a entrar en un paro cardiorrespiratorio alto o shock neurogénico. Listo. Muerte, de 1 a 4 minutos, tiempo de vida. Listo. El verde se llamará núcleo del tracto solitario. Ese núcleo, como el núcleo ambiguo, es compartido ¿por quién? Por 3 pares craneales. Entonces, el núcleo solitario se encarga de ¿qué? Del gusto, o sea, es sensitivo especial. ¿Del gusto de quién? De la lengua. Entonces, el facial es gustativo de la lengua. ¿De qué parte de la lengua? De los 2/3 anteriores de la lengua. El facial, ¿no? El noveno es ¿qué? Gustativo de ¿qué? Del tercio posterior de la lengua. Y el vago o neumogástrico es gustativo ¿de dónde? De la glotis, ¿sí? De la glotis y de la parte de las tonsilas linguales. Entonces el par 7, 9 y 10 comparten la parte gustativa ¿de quién? ¿De qué núcleo? Del solitario. ¿Listo? Entonces hay que saber que el núcleo ambiguo, dorsal del vago y solitario, los 3 conforman ¿qué? Conforman al nervio vago. Origen aparente ¿de dónde? En el surco retroolivar o surco posolivar. Listo. O surco posolivar. Bueno, entonces aquí hay que saber que aquí la oliva, ¿sí? La oliva tiene atrás un núcleo, núcleo coclear posterior o dorsal. Adelante, núcleo coclear anterior o ventral. Igual acá, de lado es núcleo coclear anterior, coclear posterior. ¿Saben cómo hacen ellos? Vean, ellos hacen esto. Se decusan. Núcleos cocleares, cuando se decusan, aquí forman lo que es el cuerpo trapezoide. Entonces, ¿qué es el cuerpo trapezoide? Cuando el axón de los núcleos cocleares se van al lado opuesto. ¿Ya? Entonces, es cuando se entrecruzan la vía auditiva. Listo, entonces, vamos a ver esa parte. Vamos a ver una parte que ubicado aquí. Aquí ubicado por aquí, que se llama el fascículo espino talámico lateral. Vean aquí, este fascículo va al tálamo y va al área 312. ¿El qué hace? Función
sensibilidad general. ¿De qué? De dolor y temperatura. ¿De dónde? De todo el cuerpo, menos qué, menos la cara. Sí, menos la cara, ¿listo? De función, dolor y temperatura, de C1 hasta los pies, menos la cabeza. Menos la cabeza. Bueno, entonces eso es todo lo que es bulbo raquídeo. ¿A qué nivel? De los trígonos, hipogloso, vago y trigeminal. Pero antes de eso, para culminar, hay que saber que o sea, aquí es trígono de qué? Tubérculo trigeminal. Acá adentro se va a observar un núcleo, llamado núcleo espinal. Ojo ahí, núcleo espinal del trigémino. ¿Qué hace ese núcleo? O sea, función sensitivo general. Solamente se encarga de qué? De dolor, solamente de dolor. ¿De dónde? De la cabeza. ¿Sí? Dolor solamente de cabeza, ¿listo? Entonces, cuando un paciente, o sea, posee una neuralgia trigeminal, este núcleo que está ubicado aquí se encuentra comprometido. Entonces, eso es todo lo que es bulbo raquídeo a qué nivel de los trígonos hipogloso y vago.